Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en este espacio. Bueno, voy a hablar, pues creo que muchas de estas cosas ya las han mencionado en estos días. Como todos sabemos, las sustancias psicoactivas están, por sus connotaciones de placer y de una cantidad de sensaciones asociadas con el bienestar, pues están vinculados a la historia del hombre, ¿no? Desde el alcohol hasta sustancias consideradas sagradas como la marihuana, la cocaína, pero también otras sustancias que han salido después y que son determinantes porque tienen acciones tan importantes en áreas primarias vinculadas al placer, que son las principales reforzadoras para su uso. Y resulta que el hecho de que estén vinculadas a áreas de gratificación primaria las vincula también a la supervivencia. Eso quiere decir que a un nivel subcortical, a un nivel básico, todo lo que produce placer de alguna manera está vinculado con la vida. Y aparte de todas las consideraciones que hagamos desde lo cognitivo y cortical, siempre va a existir esa parte primaria diciendo lo que nos gusta garantiza la vida. Y es uno de los grandes dilemas que tenemos cuando ya estamos enfrentando trastornos adictivos. Bueno, los receptores cannabinoides están en múltiples localizaciones cerebrales. Tenemos cannabinoides en corteza prefrontal, tenemos cannabinoides en cerebelo, tenemos cannabinoides en amígdala. La amígdala forma parte del cerebro primitivo y tiene mucho que ver con reacciones emocionales, sobre todo frente a miedo. Y precisamente eso hace que en algunas personas el consumo, por ejemplo, de marihuana pueda producir relajación, ansiedad, y en otros puede disparar episodios de pánico, por ejemplo. Pero también tiene muchos receptores, por ejemplo, en ganglios basales, y eso tiene que ver con conducta motora, o tiene receptores en hipocampo, y eso tiene que ver entonces con proceso de memoria y percepción espacial, pero también tiene receptores en área tegmental ventral. ¿Y qué receptores? Se han identificado en el cerebro dos tipos de receptores cannabinoides, el CB1 y el CB2. El CB2 está más representado en tejidos periféricos, especialmente en los que están vinculados a la inmunidad, ganglios linfáticos y vaso. Pero también se ha encontrado CB2, receptores CB2, en ganglios basales. Bueno, ya entonces tenemos en el cerebro un sistema cannabinoide o sistema endocannabinoide que está formado entonces por esos dos receptores cannabinoides, el CB1 y el CB2, que está compuesto por unos cannabinoides endógenos como la anandamida, el 2-araquinodilglicerol y la etanolamida, aparte de todo su sistema enzimático y del sistema de degradación. Pues bien, ¿qué hace el sistema cannabinoide endógeno? Es muy importante porque ayuda en los procesos de balance cerebral entre un neurotransmisor que usualmente es excitador, que es el glutamato, y un neurotransmisor que usualmente es inhibidor y que es el GABA. Entonces, si tenemos la sinapsis, hay una neurona presináptica y una neurona posináptica. Entonces, los CB1, esos receptores para cannabinoides, usualmente están en la neurona presináptica. ¿Y qué pasa allí? Cuando esos receptores son activados por los cannabinoides endógenos, entonces tiene una acción moduladora sobre el glutamato. ¿Y esa acción moduladora sobre el glutamato qué hace? Evita la toxicidad, la excitotoxicidad. Y resulta que este sistema es de fundamental desarrollo durante la adolescencia. Entonces, nuestro propio sistema cannabinoide protege el cerebro de la excitotoxicidad, pero también es fundamental en procesos que tiene que ver, un proceso que se llama poda sináptica, y formación y trayectoria de la materia blanca. Estamos hablando de conectividad entre las diferentes áreas cerebrales. Y es determinante en la adolescencia. Entonces, cuando hay cannabinoides exógenos, especialmente si son fuertes, cannabis fuerte, en periodos tempranos del desarrollo, pues eso puede interferir con este balance endógeno. Y al interferir con ese balance puede producir fenómenos de toxicidad celular y afectar una cantidad de funciones que tiene el sistema cannabinoide. Entonces, el sistema cannabinoide tiene que ver con desarrollo cerebral, es muy importante entonces en plasticidad
Y sabemos que la plasticidad es un fenómeno fundamental a lo largo de toda la vida, ¿no? Regeneración, maduración, reacomodación. Como ustedes saben, el cerebro de los adolescentes es inmaduro y es inmaduro especialmente en áreas frontales. Y esas áreas frontales son determinantes en control de la impulsividad, en memoria ejecutiva, ¿verdad? En manejo de impulsividad. Entonces, el sistema cannabinoide es muy importante en desarrollo cerebral, en memoria, en cognición, en motivación, en ánimo, en conducta alimentaria. También tenemos receptores para cannabinoides en el hipotálamo, por ejemplo, y eso tiene que ver con la alimentación. Tenemos receptores para cannabinoides en el área tegmental ventral y obviamente en el accumbens, y eso tiene que ver con la recompensa. La recompensa es el placer, y el placer es el primer motivador para consumo, obviamente. Repetimos lo que nos gusta. Tiene que ver con funciones inmunológicas, les decía, especialmente el CB2, ganglios linfáticos vaso. Tiene que ver con reproducción, con coordinación motora, ganglios basales y cerebelo. Y tiene que ver con regulación del dolor y la analgesia, tanto con CB1 como con CB2, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Entonces, como les decía, tiene receptores en amígdala y eso hace que en algunos casos puedan producirse cuadros de ansiedad y pánico y en otros casos puedan producirse relajación y tranquilidad, que es el efecto más común. Me contaban que ya les habían hablado de las variedades de cannabis que hay. En términos generales son múltiples variedades, pero generalmente la cannabis sativa tiene más concentración de delta 9 a tetrohidrocannabinol. Y el delta 9 es el que está más vinculado con los efectos de euforia y también con el daño, mientras el cannabidiol es el que está más vinculado, más frecuente en la índica, es el que está más vinculado con sedación y con los usos medicinales del cannabis. Bueno, entonces, amígdala, en corteza cerebral, obviamente, por eso en algunos individuos el consumo fuerte de cannabis, especialmente en la adolescencia, puede producir problemas en la cognición. Obviamente, como tiene receptores en hipocampo tiene que ver con memoria y percepción espacial, pues podría afectar también la memoria a corto plazo. Y bueno, tiene receptores en tallo cerebral, por eso es que es tan útil en las náuseas y en la emesis, y por eso se utiliza en pacientes que están recibiendo quimioterapia, ¿no? Y es muy eficaz para controlar la náusea y la emesis, ¿no? Entonces, así como el cannabis, precisamente por tener esta cantidad de receptores en múltiples áreas cerebrales, dependiendo de vulnerabilidades individuales, del tipo de cannabis, de la edad a la que se empieza a consumir, de factores del medio ambiente, de presencia de eventos traumáticos tempranos, por ejemplo, pues los efectos pueden ser, en algunos casos, hacia bienestar, especialmente en consumos bajos y de personas que no tienen vulnerabilidad y que no es cannabis fuerte, versus las personas que sí tienen vulnerabilidad o que consumen cannabis fuerte o lo consumen en la adolescencia y tienen mayor riesgo entonces de presentar los efectos adversos. Entonces, el sistema cannabinoide cerebral o endocannabinoide es muy importante en todos los procesos de neurodesarrollo que ocurren durante la adolescencia. Como les decía, modula entre la actividad excitatora del glutamato y la inhibidora del GABA. Y ese es el principal mecanismo por el que los cannabinoides endógenos son neuroprotectores. Nos protegen los endógenos. Pero ellos tienen que hacer algo cuando llega el cannabinoide exógeno, ¿cierto? Se tienen que producir respuestas adaptativas, el cerebro lo hace. Tengo un cannabinoide exógeno, el equilibrio tiene que, ahí pasa algo, el cerebro tiene que adaptarse a eso y son esos cambios neuroadaptativos los que pueden conducir a patologías. Múltiples presentaciones de cannabinoides, ustedes lo saben, todavía están en estudios con muchos de ellos. Estudios, estoy hablando de doble ciego, controlados, para mirar efectivamente cuáles son los usos medicinales que tienen. Aquí están algunas presentaciones. Entonces, ustedes saben que el glaucoma es el aumento de la presión intraocular, se ha encontrado utilidad del THC y el cannabidiol y el nabilone, que es un cannabinoide sintético, para disminuir la presión intraocular en ratones, pero todavía se requieren más estudios para aprobar el uso de este en humanos, ¿no? Y para mirar si además podría tener un papel neuroprotector en pacientes con glaucoma. La náusea, como les decía, fue el primer uso terapéutico del THC y otros cannabinoides,
y ha mostrado más efectos sobre la náusea que sobre el vómito. Ha sido muy útil en el síndrome de Westing, que se presenta, que es un síndrome como de una pérdida de peso severa, como una emaciación por disminución del apetito y obviamente falta de ingesta, especialmente en pacientes que tienen VIH-Sida. El dolor crónico, todos sabemos del uso de la marihuana en dolor crónico. Las abuelitas tenían alcohol con hojitas de marihuana y lo usábamos en emplastos, entonces ha sido utilizado por siglos para esto. Y efectivamente los cannabinoides pueden actuar en receptores cerebrales CB1 y en los periféricos CB2, y por eso es que pueden tener respuestas al dolor. Y esto es consistente con estudios que muestran que la marihuana es útil en el neuropático a dosis tan bajas como 1.29% de tetrahidrocannabinol. En la inflamación tienes efectos antiinflamatorios también porque inducen apoptosis. Apoptosis es como destrucción celular. Entonces, si destruyen células dañadas, pues eso es bueno. El problema es cuando en la adolescencia destruyen células que no están dañadas, como los oligodendrocitos, y que son fundamentales para que surja la mielina, y la mielina cubre los nervios, y es fundamental que haya mielina para que se produzca la transmisión de señales o transmisión nerviosa. ¿Sí? En la esclerosis múltiple se ha encontrado, y esto ya es una cosa comprobada en estudios, que es útil para tratar la espasticidad en esclerosis múltiple y el dolor de origen central. Pero todavía no se ha demostrado su utilidad en Parkinson o en Huntington o en TINS o en distonías. Esto era lo que les decía. Nosotros tenemos receptores CB1 en las células oligodendrogliales. Estas células son fundamentales en la adolescencia, son fundamentales para la formación de vainas de mielina. Entonces, si se consumen cannabinoides exógenos, puede ocurrir en la adolescencia que estas células sufran apoptosis, o sea, se rompan, y eso alteraría, disminuiría esas capas de mielina que cubren los nervios, y entonces se alteraría esa conducción nerviosa. Además, el daño de estas células madre puede también alterar el desarrollo de la sustancia blanca, y la sustancia blanca es conectividad, es la conectividad entre las diferentes áreas del cerebro. Y si se altera la conductividad, pues se puede comprometer la parte cognitiva, que es lo que vemos con frecuencia en consumidores fuertes de marihuana a largo plazo, ¿no? Una sola dosis de marihuana se ha encontrado, por ejemplo, que puede incrementar los niveles séricos de este factor de crecimiento nervioso. Y resulta que el factor de crecimiento nervioso es muy importante en plasticidad, o sea, en adaptación, en funcionamiento, en regeneración, sináptico, y se puede asociar con reducciones en ansiedad y depresión. Pero en cambio, consumidores de bajas cantidades pueden tener disminuciones de este factor de crecimiento nervioso. Bueno, como les decía, los cannabinoides exógenos pueden entonces afectar la poda sináptica, que es muy importante para la organización cerebral de los adolescentes, y puede interferir con las funciones que les decía de mediar las funciones del glutamato en el cerebro. Hay múltiples estudios que muestran que hay un riesgo de desarrollar dependencia, que puede ser de cerca del 9% en adultos, de 1 a 6 si el consumo se ha iniciado en la adolescencia, y puede llegar a ser del 25 a 50% en quienes la usan diariamente, especialmente si han empezado su consumo en la adolescencia y si se trata de cannabis fuerte. Los estudios son contradictorios, entonces encontramos una cantidad de estudios que nos dicen que la marihuana se asocia que puede alterar muchos procesos cognitivos, produciendo alteración en la memoria de trabajo a corto plazo. Estamos hablando de codificación, consolidación y evocación de la información verbal y no verbal, y compromiso en funciones de aprendizaje. Pero hay otros estudios que controvierten estos hallazgos, ¿no? Lo mismo, hay estudios que muestran el impacto de los cannabinoides exógenos cuando están evaluando procesos de atención.
y muestran déficit en una cantidad de funciones ejecutivas y de toma de decisiones, pero también los hallazgos son inconsistentes. Hay otros estudios que muestran que no es tan fácil encontrar esto ¿qué dice acá? La que sigue. Gracias. Bueno. Se ha estudiado mucho el impacto del consumo de cannabis en el adolescente con relación a la presencia de psicosis o de esquizofrenia. Y de hecho, toda la década del 2000 hubo cualquier cantidad de estudios longitudinales, estudios de cohortes, algunos con seguimiento 10, 15, 20 años, y algunos estudios llegaron a plantear que el consumo de cannabis en la adolescencia puede aumentar al doble la posibilidad de esquizofrenia. Pero luego surgieron una cantidad de cuestionamientos a estos estudios porque se encontró que estos estudios longitudinales tenían factores de confusión. ¿Eso qué quiere decir? Que no descartaban el consumo de otras sustancias de manera adecuada, no descartaban la presencia de otras patologías que pudieran dar lugar a esa psicosis, no descartaban la frecuencia o la presencia de factores medioambientales traumáticas que dan efecto a eso. Entonces, y aparte de eso, la incidencia de esquizofrenia no había aumentado en el mundo, pese a haber aumentado el consumo de marihuana. Entonces, por eso no traigo ese listado de estudios longitudinales porque han sido cuestionados. Pero sí se ha encontrado, por ejemplo, que en personas que tengan un primer episodio de psicosis, si suspenden el consumo de marihuana, el desempeño es mejor que si continúan el consumo de marihuana, en cuanto a socialización y presencia, por ejemplo, de alucinaciones. Se ha encontrado también que el uso fuerte de cannabis está relacionado con alteraciones estructurales en regiones temporales mediales, lóbulo temporal, importantes en procesos de memoria, otras funciones ejecutivas, anormalidades en la región medial temporal, en la corteza prefrontal, que como les decía es tan importante en funciones ejecutivas, en control de impulsos y toma de decisiones, planificación de la conducta y en personalidad. También se ha encontrado en imágenes reducción en el volumen del hipocampo, en regiones parahipocampales también se ha encontrado disminución del tamaño. Se ha encontrado que el uso fuerte, como les decía, puede comprometer el desarrollo de la materia blanca, todas esas fibras nerviosas que son importantes en conectividad entre hemisferios y dentro del mismo hemisferio y también a nivel periférico, incluidas regiones frontales pues, y cuerpo calloso, que es ese haz de fibras de sustancia blanca que separan un hemisferio del otro. Y cuando miran la posibilidad de que el cannabis genere psicosis, pues lo que se ha encontrado hasta ahora es que hay una interacción de factores que tienen que ver con predisposición genética o vulnerabilidad genética, que tiene que ver con edad de inicio en el consumo, mayor riesgo entre más temprano empiece el consumo, estamos hablando especialmente en adolescentes, que tiene que ver con tipo de marihuana, más fuerte si el consumo de marihuana. Nosotros inicialmente veíamos cannabis que tenían, plantas que tenían un 3% de cannabinoides, pero ahora encontramos muestras con 8 y 12% de cannabinoides y eso probablemente tiene que ver también con lo que estamos observando, es algo que se está revisando. Pero entonces se ha encontrado que si confluyen factores genéticos, factores biológicos y factores ambientales, por ejemplo, presencia de abusos de edad temprana, abusos de cualquier tipo o lo que el individuo haya percibido como un trauma psíquico ambiental importante, pues es más fácil que se pueda desarrollar un episodio de psicosis. Entonces, muchos estudios epidemiológicos y clínicos han fallado en controlar de manera adecuada los factores de confusión, como les decía, y además no se ha podido aclarar que el uso fuerte de cannabis pueda generar un desorden psicótico que no se habría producido si no se hubiera consumido cannabis, ¿no? Pero está claro que puede ser más peligroso durante la adolescencia debido al compromiso crítico del desarrollo del sistema endocannabinoide,
y al impacto de esos cannabinoides en todo este proceso de maduración, a la alteración en el desarrollo de la sustancia blanca y de las podas sinápticas. Ay, volví a hacer lo mismo. Bueno, esto era para mostrarles simplemente que el consumo fuerte de cannabis se asocia con alteraciones en el volumen hipocampal y en el volumen de la amígdala, ¿no? Sobre todo cuando se dan adolescentes. Y eso pues aumenta el riesgo de psicopatología. Se han encontrado cambios en el metabolismo de la glucosa durante el consumo de marihuana. Entonces, el consumo de marihuana agudo produce incremento en el flujo sanguíneo cerebral en corteza frontal, límbica y paralímbica, y eso tiene que ver con los efectos subjetivos del consumo. Y se encuentra que el metabolismo de la glucosa está comprometido en los abusadores de marihuana versus en los controles, y el metabolismo en el cerebelo también está disminuido o comprometido en los abusadores de marihuana. Este es un gráfico que muestra el deterioro en la conectividad, o sea, fibra blanca, en personas adolescentes consumidores de marihuana. Entonces se ve disminución en la conectividad en algunas regiones cerebrales, especialmente giro temporal superior derecho y en la cápsula interna. Bueno, en Fundar, ¿qué hemos visto? Rápidamente hemos encontrado cuadros de patología dual, o sea, enfermedad mental, asociados a cannabis solo o a cannabis con otras sustancias. Aquí tenemos que los pacientes vistos en el último año, un 22.5% de los pacientes que hemos tenido con cannabis y patología dual, y un 77% que tenían no solamente cannabis, sino otras sustancias psicoactivas. Pero en estos de solamente cannabis, la patología dual estuvo representada fundamentalmente por episodios psicóticos, muy similares a una esquizofrenia. Bueno, acá está la distribución por sexo. Como ustedes ven, predomina el sexo masculino, tanto en los de solamente patología dual con cannabis, como patología dual con cannabis y otras sustancias psicoactivas, y la edad de mayor compromiso de ya presentación del episodio psicótico o del otro trastorno mental, como les digo, ha predominado la psicosis, se da entre los 18 a los 25 años, para los dos grupos, cannabis y patología dual, y cannabis, otras sustancias psicoactivas y patología dual. Entonces, como conclusiones, a nivel medicinal, pues ya sabemos que los cannabinoides interactúan en un amplio rango de acciones farmacológicas, pero todavía también los estudios sobre los usos medicinales del cannabis presentan también inconsistencias, y eso tiene que ver con que obviamente hay receptores en múltiples áreas del cerebro, que también están discriminando las dosis adecuadas, el tiempo de uso, que hay vulnerabilidades y diferencias individuales en los sujetos. Entonces todavía se requieren más estudios preclínicos y clínicos para entender las contradicciones. Si bien los cannabinoides de uso medicinal parecen ser bien tolerados cuando son usados con moderación, pues también los cannabinoides de uso medicinal, si son usados en dosis inadecuadas, pueden producir efectos adversos como cualquier medicamento. Entonces pueden producir ataxia, náusea, deterioro de la memoria a corto plazo, deterioro cognitivo, boca seca, ideación suicida, alucinaciones, mareo, fatiga, cambios en el estado de ánimo, incluso accidente cerebrovascular, etcétera. Esto es muy parecido a lo que uno encuentra cuando lee los efectos adversos de otros medicamentos, ¿sí? Entonces, igual es un área que hay que seguir explorando para de manera objetiva entender frente a qué estamos. Aunque múltiples estudios epidemiológicos y clínicos han vinculado el uso de cannabis con enfermedades mentales, como ansiedad y depresión y deterioro cognitivo, los mecanismos responsables no han sido completamente comprendidos. Por lo tanto, la causalidad tampoco ha sido establecida. La edad, el sexo, las influencias ambientales y la genética interactúan con el consumo de sustancias. El 9% de los consumidores de cannabis pueden desarrollar una adicción, 1 de 6 de quienes empiezan el consumo en la adolescencia y 25 a 50% de los adolescentes que la fuman diariamente. El uso fuerte de marihuana
y el consumo a temprana edad pueden afectar la trayectoria de una enfermedad mental. Entonces se plantea que probablemente un individuo iba a presentar una enfermedad mental, una psicosis o un trastorno bipolar, pero que el consumo de marihuana fuerte podría adelantar la presentación de esa enfermedad mental en 2 o 6 años. ¿Sí? La puede hacer que se presente más tempranamente e incrementar la frecuencia de crisis. Se ha encontrado que el uso temprano de cannabis interactúa con factores medioambientales que incrementan el riesgo de psicosis, y esos son especialmente los traumas infantiles y las experiencias de abuso. A pesar de las inconsistencias de múltiples estudios, parece innegable que existen grupos vulnerables y los adolescentes son un grupo vulnerable. El sistema cannabinoide, como les decía, tiene un papel muy importante en el desarrollo cerebral, y los cannabinoides exógenos afectan esa función endocannabinoide, especialmente en la adolescencia, periodo crítico del desarrollo. La investigación en animales y humanos apoya la idea de que el cerebro de los adolescentes es especialmente vulnerable a los efectos de las sustancias psicoactivas y que la exposición al consumo en este periodo puede dar lugar a consecuencias adversas en la estructura y función cerebral. Muchísimas gracias.